Bueno, chicos, vamos a continuar ya con esta última sesión. Les recuerdo, es la materia de taller del emprendedor. También les recuerdo sus asistencias, por favor, en el chat. Recuerden, cada sesión debe tener su asistencia en el chat. Nombre completo, número de cuatri y campus de origen. Bueno, vamos a continuar para no perder más el tiempo. El material que tenemos para esta materia a lo mejor no es tan abundante, pero sí es muy importante reflexionar en cada una de las cosas. Les decía yo que, bueno, de las principales características que lógicamente no podemos nosotros como institución tal cual a lo mejor proporcionarles y darles las herramientas, ¿verdad? De alguna manera, el trabajo pues tampoco lo pudiera hacer. Es más que nada, es un mecanismo que se tiene que interiorizar para poder reflejarlo en el exterior. Es la cuestión de la autoconfianza. La escuela, como también las experiencias que uno va adquiriendo en la vida laboral, te van dando autoconfianza, pero no puedes saberlo si no lo experimentas. Eso es una cuestión, ¿verdad? Hay personas que por naturaleza son, algunos les llaman impulsivos, ¿verdad? Otros, bueno, muchos de nosotros, contándome en lo personal yo, me gusta mucho, vaya, es algo que a lo mejor yo no pudiera hacerlo. Soy de las personas que tiene que pensarlo y repensarlo y consultarlo y reconsultarlo, etcétera, etcétera. Pero la situación es la misma. Si no te atreves a intentarlo, pues lógicamente no vas a saber, ¿no? Por ahí dice un coach, ¿no? Si, o sea, ya el no lo tienes por respuesta, ¿no? La situación nula la tienes por respuesta. ¿Qué otra cosa puede pasar, no? Puede, al menos, vaya, el hecho de que no que fracases, sino el hecho de que te quedes sin un negocio, bueno, ya lo tienes desde ahorita, ¿no? Pero ¿qué pasa si logras hacer un buen negocio, no? Entonces, es algo que se tiene que arriesgar y necesitamos tener una autoconfianza. Ahora bien, características. ¿Qué características me permite a mí ver oportunidades? Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Oportunidades le llamamos a aquellos, muchos les llaman problemas, hay otros que les llaman oportunidades. Ahorita tenemos encima una situación bastante compleja en donde probablemente para algunos sea una situación llena de problemáticas, probablemente para otros no. Un caso muy recurrente, bueno, en la situación esta, por ejemplo, de los cubrebocas. En algún momento dado alguien dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues no tengo dinero para comprar un cubrebocas, ¿cómo voy a poder entrar a la tienda? Que te piden de antemano que uses un cubrebocas, alguna institución gubernamental, hacer algún pago, qué sé yo, ¿verdad? Sabemos que por lo regular a cualquier negocio, oficina que vayas, te piden que lleves tu cubrebocas, pero ¿cómo voy a llevar yo mi cubrebocas si no tengo dinero ni para comprarme uno, ¿verdad? Bueno, aquí viene entonces la oportunidad de decir, bueno, a lo mejor tengo por ahí algunos retazos de tela, puedo hacerlo yo mismo, ya probablemente pueda alguien más estar en mi misma situación que no tenga para estar compre cubrebocas, ¿verdad? Sabemos que la mayoría son desechables y puede hacer a lo mejor uno de tela que lo puedas tú lavar, que no se deforme, que las telas no se desgasten al instante, ¿verdad? Que sea un poquito más resistente. Le puedo combinar 3 capas de tela de algodón, según, por ahí hay muchos estudios, ¿no? Que te dicen inclusive qué capas, cuántas capas y de qué tipo de tela son recomendables para cuando uno va a elaborar un cubrebocas casero, ¿no? Y lo puedes tomar como un negocio. Entonces, eso es ver oportunidades donde alguien más ve una problemática. Ahora bien, generar conceptos de negocio, bueno, de eso mismo estamos hablando. Por lo regular, un negocio empieza a partir de una necesidad. Volvemos a la misma situación del cubrebocas. Bueno, yo no tengo para estar comprando esos cubrebocas desechables, salgo todos los días, entro cada rato a una oficina, a otra, y es estar tirándolos a diario y demás. Los cubrebocas pues no son económicos. Entonces probablemente haya la oportunidad de que por ahí con algunos retazos de tela pueda yo crear los míos y a lo mejor, pues bueno, que lo pueda yo utilizarlos de modo que los pueda lavar en casa, a mano, ponerlos a secar. Inclusive hay algunos jabones ya que son, digamos, para desinfectar, jabones
Están muy caros, ¿verdad? Pero bueno, se supone que esa es la idea. En fin, entonces, ese es el tipo del concepto de negocios y de las oportunidades que van saliendo de algo que para otros es catastrófico, que es problemático, que es molesto. Si tú tienes la suficiente creatividad y disposición, puedes tú generar de esa situación adversa una oportunidad hasta de negocio. Ahora bien, no es necesario que descubra uno el hilo negro de la vida, ¿verdad? O sea, que puedas tú a lo mejor encontrar algún tipo de cura para una enfermedad que nos está quejando ahorita, para el coronavirus o qué sé yo. Qué bueno, ¿verdad? Hay personas que ya están sobre eso y ojalá y pronto se dé una noticia de esas. Sin embargo, para un emprendedor no es necesario el crear un nuevo concepto, ¿verdad? Nos dice aquí que puede ser a partir de una creación de algo que está desde cero, puede ser una innovación, el hacer un cambio, ¿verdad? Dentro de algún producto, algún bien, algún servicio, hacerle algún cambio, una innovación, de modo que te genere, digamos, una mayor satisfacción o esté, digamos, actualizado al entorno que estamos viviendo hoy en día, o nos dice que el mejor empleo de recursos, es decir, que con lo mismo que tienes tú disponible para un bien, para un servicio, tú le puedas dar un uso, lo puedas de alguna manera optimizar un recurso, un producto, que con lo mismo lo puedas tú mejorar. Entonces, no necesariamente es crear algo desde cero para ser un emprendedor. Tú puedes ser un emprendedor innovando algo que existe o inclusive un bien existente, darle un mejor uso, no necesariamente hacerle un cambio, sino darle un mejor uso, optimizando el uso de un producto o de un servicio, ¿verdad? Entonces, ojo, no porque yo no pueda generar un negocio desde cero, no puedo ser un emprendedor. Sí lo puedo hacer. Ahora vamos a ver una situación que también nos da un mejor panorama de lo que es un emprendedor. A partir de la palabra creatividad, yo no puedo innovar, no puedo crear y no puedo tampoco ver la mejor manera de optimizar un producto o un bien o un servicio si yo no soy creativo. Fíjense bien, la tarea que les encargué para el día de hoy con respecto a esta materia es precisamente, ¿se han puesto a pensar si ustedes son creativos? Todos podemos ser creativos, todos podemos ser creativos. ¿Qué significa la creatividad? Nos dice que deriva del latín creare, que significa dar origen a algo nuevo, ¿sí? Es decir, hacer algo que no se había hecho, ya sea un invento o una obra de arte. Nos dice aquí que siguiendo con el parámetro de lo que vimos anteriormente con respecto a un emprendedor, nos dice que el término también aplica a la introducción de un cambio en algo ya existente, una modificación, que era lo que decíamos o lo que tomamos como una innovación, que le añada particularidades que no tenía o que mejore sus características de funcionamiento o eficiencia. A esto último le llamamos comúnmente innovación. Entonces, a partir de la creatividad es que nosotros podemos dar en el clavo de una idea que nos permite emprender, ya sea, vuelvo a lo mismo, crear algo, inventar algo, crear algo desde cero, nos dice aquí un invento, una obra de arte, o probablemente la introducción de un cambio en algo que ya existe, o la creación de una innovación para un producto ya existente. Entonces, podemos ser un emprendedor de diversas formas siempre y cuando apliquemos la creatividad. Les decía yo, la tarea para hoy es la pregunta tal cual, simple y sencilla. ¿Sientes que eres una persona creativa y por qué? Me he topado con muchas personas y en algún momento dado también yo llegué a pensarlo, ¿verdad? El que, bueno, híjole, pues a lo mejor por ahí tengo un ahorrito, ¿verdad? Yo quiero sacarle más provecho. No me lo quiero gastar, pero tampoco lo quiero meter al banco porque sería meterlo al banco por unos periodos de varios días, inclusive el periodo más corto para invertir es de 35 días y los rendimientos actualmente no te da para un chicle, ¿verdad? A menos que tengan los millones. Pero bueno, entonces la manera más, digamos,
más pronta, por decirlo de alguna manera, de poner a funcionar o más provechosa, no pronta, vamos a cambiar el término por más provechoso, de poder poner a trabajar tu dinero, tu recurso, es emprendiendo un negocio. Por ahí decía un maestro muy estimado mío, que era consultor en la Cámara de Comercio en Tampico, que si un negocio no te da, digamos, ganancias mayores al rendimiento que te daría una inversión en el banco, entonces no es negocio. Ahorita el rendimiento en el banco anda por ahí del 1.20% más o menos. Entonces, eso obviamente es quitándole perdón, el ISR. Entonces, pues es prácticamente nada. Entonces, eso era lo que decía mi maestro. Si tu negocio te da una ganancia mayor al rendimiento que te da un banco, entonces sí es negocio. Si es lo contrario, entonces no. Esa es la situación. Entonces, todos somos susceptibles de ser creativos. Dijeran por ahí, bueno, ya hay muchas personas que venden productos por catálogo, hay muchas personas que aplican uñas. En el caso de los jóvenes, hay muchos chavos que se dedican a lo mejor eh, no sé, ¿qué les puedo decir en el caso de los jóvenes? Algún negocio pudiera ser a lo mejor a la venta de comidas o a la entrega de productos, ¿verdad? Como este tipo rápido, todos esos que se encargan de hacer servicios a domicilio o hacer mandados, ¿no? Como comúnmente le llamamos. Pero en algo te puedes tú distinguir, ya sea eficientando tu proceso al momento de llevar a cabo tu servicio o de eficientar tu producto, o en el caso, por ejemplo, también de innovarlo. A lo mejor puedo pensar una manera de innovación es que hagas tu servicio, tengo una moto, tengo una bici, puedo yo hacer servicios de mandados a domicilio, obviamente, y a lo mejor tener la oportunidad de que las personas me paguen con tarjeta, ¿no? Tener una terminal de estas móviles que te cuestan menos de 400 pesos. Entonces, puede ser una innovación, ¿verdad? A lo mejor no todos aceptan tarjeta de crédito, débito, y esa pudiera ser a lo mejor una innovación. Fíjense que me llamó mucho la atención hace algunos años, ahorita pues obviamente, bueno, de a poco se ha empezado a reabrir el comercio, pero hace algunos años me llamó mucho la atención de una persona que vendía troelotes, como le conocemos aquí en el sur de Tamaulipas, no sé allá cómo lo conozcan, como esquites, elotes felices, pero también se les conoce acá por Veracruz. Ese tipo de productos que se hacen con elote, en vasito. Y esta persona se ponía en la plaza todas las tardes, en la plaza principal de aquí de Altamira, y él tenía una terminal para tarjetas de débito y de crédito. Con eso tú podías pagar tus elotes, tus trolelotes, todas las garnachas y demás cosas que vendía la persona esta por medio de la tarjeta. Entonces, pues nadie más de sus competidores, a pesar de que se ponían como 4 o 5 personas más a vender exactamente lo mismo que él, perdón, pero él solamente tenía ese tipo de servicio. Había uno de ellos también que hacía una salsa de ajonjolí muy particular, una receta según él secreta, pero era una cosa riquísima. Entonces, pues también tenía sus propias clientelas. Y así uno puede distinguirse, a pesar de que vivas rodeado de posibles competidores, te puedes distinguir por algo que lo hagas, digamos, tu marca propia o tu distintivo, vaya, que te pueda distinguir de los demás. Y eso también es parte del ser emprendedor. Ahora bien, hay varios tipos de creatividad, ¿verdad? Como les comentaba, probablemente yo, pues no, vaya, si yo estoy en mi zona de confort, pues no hay algo que me impulse, perdón, a poner a prueba mi creatividad. Probablemente sea un estilo de vida para mí en donde pues prácticamente vivo de una manera cómoda, no batalle yo para ciertas cosas, entonces no hay necesidad de que yo innove o emprenda algo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay una situación como esta que estamos atravesando de pandemia o como la que se atravesó en un principio también por esa situación? Muchas personas desgraciadamente se quedaron sin trabajo, otras personas tuvieron que cerrar negocios, ¿verdad? Los llamados no esenciales. Otras personas pues igual no se quedaron probablemente sin trabajo o sin negocio, pero sí estuvieron pasando unas semanas bastante difíciles porque pues tuvieron que suspender sus ventas, ¿no? Entonces, es ahí en ese tiempo de necesidad cuando
muchos de nosotros nos sale lo creativo, nos sale lo emprendedor por la misma necesidad. Creo que lo vamos a ver inclusive más adelante. ¿Cómo es que nace un emprendedor? ¿Cuáles son las características que impulsan a una persona a ser emprendedora? En este caso, bueno, yo identifico aquí a la compañera por su negocio que en alguna clase comentó, ¿verdad? ¿No estás aquí presente? Creo que no está presente. No está presente. Pero algo la tuvo que influir para que ella se animara a hacer sus ventas de ropa. Bueno, a lo mejor también así como ella, pues habrá muchos de nosotros que ya tengamos nuestro propio negocio o que estemos a punto de abrirlo o que tengamos inclusive la idea, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de creatividad que nosotros podemos poner en marcha, verdad? Y esto dicho por personas obviamente conocedoras del ramo. En este caso, Weisberg nos dice que divide a la creatividad en dos tipos, a la científica y a la artística. Nos habla de la científica porque actúa en el proceso de reestructuración en el descubrimiento científico. Se plasma, dice aquí, que en la genética, psicología, biología y la química. Es decir, se enfoca más hacia una creatividad enfocada más hacia las ciencias, ¿verdad? Que es la que ahorita, pues como les vuelvo a repetir, ha estado muy en auge en cuanto a aquellas firmas farmacéuticas, inclusive aquellos gobiernos que están impulsando la creación de su propia vacuna contra el COVID. En el caso, les decía yo, en algún otro grupo, bueno, hay noticias que inclusive Cuba ya está en una fase avanzada ya para probar su vacuna, si mal no recuerdo, la están denominando Soberanía. Entonces, imagínense qué tanto apoyo, ¿verdad? Del gobierno cubano para la creación de esta vacuna y sobre todo el impulso que se le da a la creatividad científica. Es de mucho sabido que Cuba es una nación que se caracteriza porque con poco, o sea, a pesar de no tener universidades a la altura de Oxford o de algunas otras universidades inglesas o americanas, pues cuenta con personal médico bastante bien capacitado, ¿verdad? Prueba de eso también es que en México, cuando hubo la primera ola de pandemia, en la Ciudad de México, se mandaron traer médicos cubanos, ¿verdad? Para poder apoyar a los de casa. Claro, con sus respectivas controversias, ¿verdad? Pero bueno, anteriormente pues ya se hablaba que la medicina en Cuba, o los médicos en lo particular, pues eran muy buenos elementos y estaban muy bien capacitados a pesar, bueno, de las carencias que sabemos que poseen en aquella nación, ¿no? Bien. También nos habla esta persona, es Weisberg, de una creatividad artística, en donde se aplica las artes como la narrativa y la poesía, el teatro, la pintura y la escultura. O sea, es una creatividad plasmada en obras de arte, ¿verdad? Ejemplos tenemos muchos, probablemente ustedes me puedan decir a lo mejor una obra de arte o una creatividad artística puede estar plasmada en la música como pues en diversos géneros, vaya. No quiero enfocarme a uno solo ni tampoco quiero por ahí discriminar a ciertos géneros, hay gustos para todos y la creatividad pues obviamente se enfoca en lo que a cada uno de sus públicos les gusta escuchar, ¿verdad? Hay cosas muy románticas, hay cosas, digamos, muy polémicas, etc. Ahora, de acuerdo a la psicología, ¿qué nos dice la psicología de la creatividad? Y yo creo que aquí muchos nos vamos a ver identificados. Está la creatividad ordinaria, que aparece en individuos comunes como en situaciones normales de la vida, y está la psicología excepcional, que rompe paradigmas y genera cambios relevantes y trascendentes en la vida de los hombres, ¿no? Yo ubico mucho, por ejemplo, en la creatividad excepcional, aquel momento, ¿verdad? Que en donde se descubrió, por ejemplo, el fuego o la rueda, ¿verdad? Sabemos que fueron, o quiero pensar que fueron descubrimientos que fueron dados por la casualidad, ¿no? Pudiera ser también a lo mejor parte de la ordinaria,
Pero sin embargo, descubrimientos como el fuego o la rueda, bueno, pues en aquella época quiero pensar que rompió muchos paradigmas, que fue algo realmente que trascendió en la vida y que pues hasta el momento ha trascendido en la historia de la humanidad. Fueron de los descubrimientos más significativos en la humanidad y por los cuales muchos de los procesos que se siguen hasta el momento son basados en estos descubrimientos de la rueda, les vuelvo a repetir, y del fuego. Ahora bien, les decía, muchos nos vamos a sentir identificados con la creatividad ordinaria. Nosotros que no somos ni científicos, ni somos tal vez considerados como unos artistas, sabemos que hay situaciones en la vida que pues sí necesitan o requieren de un poco de creatividad para poder llevarse a cabo. Miren, una cosa muy interesante, muchachos, y yo no sé si sea cuestión, vaya, no he visto un estudio en concreto, ¿verdad? Acuérdense que los estudios son los que nos dan, digamos, la factibilidad de tomarlo en consideración como algo viable, ¿verdad? De una manera formal. Eh, no he visto un estudio, pero sí también es algo muy conocido, el hecho de que el mexicano es reconocido a nivel mundial por su creatividad, ¿verdad? Muchos le llaman así despectivamente las mexicanadas, ¿no? Cómo es que nos hemos visto en situaciones así medias problemáticas, inclusive a lo mejor ustedes no me dejarán mentir en el trabajo, eh, se rompe alguna bandita de algún equipo o por ahí tienen alguna falla, ¿verdad? En alguna situación, o si ustedes están a lo mejor por ahí encargados de alguna flota de autotransporte y a lo mejor a alguien le falta una pieza o tuvo un problema, no sé, determinado problema. Muchas veces, digamos, hay situaciones que se prestan para que podamos tomar en cuenta o para que podamos echar a andar nuestra creatividad y puedan salir adelante de situaciones muy complejas. Por ejemplo, he escuchado gente que las máquinas del trabajo se le rompe la dichosa banda y con una liga de cabello le hacen su funcionamiento, vaya, o con alguna otra pieza, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la máquina, pero que se le adecua de modo que pueda seguir en funcionamiento mientras se logra conseguir la pieza, obviamente, correcta para esa máquina en particular. Entonces, les voy a repetir, los mexicanos somos muy famosos a nivel mundial por la creatividad, sobre todo en los países asiáticos, fíjense nada más. Entonces, somos muy creativos, somos muy dados a las soluciones rápidas. Entonces, yo creo que si algo tiene que ver nuestra genética, obviamente, aunque les vuelvo a repetir, no he visto algún estudio oficial de alguna revista digamos, con suficiente renombre que lo afirme tal cual, ¿verdad? Que algo tiene que ver en nuestros genes de los mexicanos, el hecho de que seamos tan creativos o de que podamos solucionar situaciones de una manera tan común o tan rápidamente. Pero bueno, esto es un hecho, ¿eh? Y bueno, nos dice Gilbert que también el tipo de creatividad se divide en pensamiento divergente y en pensamiento convergente. El divergente, bueno, es el que nos puede dar muchas respuestas a una sola pregunta y el pensamiento convergente es el que se mueve en una sola respuesta. Entonces, como vemos, tipos de creatividades hay muchos. Yo, en lo particular, me identifico más con los tipos de creatividad de acuerdo a la psicología, porque pues es la que se enfoca más en las masas, ¿verdad? La mayoría de las personas. Lo voy a repetir, a menos que uno sea científico o artístico, pues uno entonces pudiera a lo mejor caer en las definiciones dadas por Weisberg. ¿Algún aporte hasta ahorita, alguna situación? ¿Alguno de ustedes tiene un negocio propio? O, bueno, negocio propio sobre todo. ¿Ninguno tiene negocio propio? ¿Alguno es, a ver, por aquí alguien? ¿Larisa? Yo no. ¿O tienen alguna idea, tienen alguna inquietud en cuanto a echar a andar algún negocio? Que ya lo estén planificando, a lo mejor ahora para cuando acabe la pandemia o qué sé yo.
bueno, que también les puedo decir que no es únicamente en este caso para, bueno, la materia se llama de emprendurismo o emprendedores, pero la creatividad no nada más está, digamos, dispuesta a los emprendedores tal cual, sino también a los que inclusive tenemos el estatus de empleados. También muchos de nosotros inclusive podemos aportar algo a la compañía gracias a nuestra creatividad. Algunos de ustedes por ahí, fíjense, hace poquito leía por ahí, bueno, haciendo un paréntesis, estoy viendo la posibilidad, voy a ver si me lo aprueban por parte de la escuela, de crear un grupo en el Facebook donde pueda mandarles a los que quieran ingresar ahí información relevante concerniente a nuestra carrera, noticias, algunos inclusive hasta puede hacer hasta memes, ¿verdad? Obviamente esto va a ser fuera de clases, algo divertido en base a nuestra carrera, algo para que ustedes se mantengan informados, inclusive algunos aportes de algunos empresarios o de algunas páginas dedicadas también a tanto al comercio como al emprendurismo. En este caso leí hace unos días precisamente de, eh, hay una persona, ahorita les digo, es es el hijo, a ver, déjame ver, es Carlos Casuga, no es Carlos Casuga, bueno, la Fundación Casuga. Creo que sí fue Carlos Casuga. Ahorita a lo mejor o se los dejo por ahí la referencia. La cosa es que de Alejandro, de su hijo, Alejandro Casuga. Alejandro Casuga, que es hijo de Carlos Casuga, el fundador de Yakult, que no solamente es un producto tal cual, sino que viene detrás de él una especie de mercadotecnia bastante bien dirigida, bien hecha, sobre todo digamos, es una opción de negocio para amas de casa. Eh, Nos dice, por aquí leí un pensamiento, unas frases que inclusive a mí me gustan mucho porque están muy llenas de entendimiento. Nos dice aquí que muchas de las soluciones a algún problema en la organización provienen obviamente de los niveles más altos jerárquicos, de los directivos, de los gerentes, etcétera. Sin embargo, nos habla que muchas veces estas personas que tienen, digamos, estos puestos, nos hablaba él de porcentajes, están, digamos, como deben de tener una visión muy amplia de lo que es un negocio, muchas veces, como luego dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, digamos que dentro de su conocimiento del negocio solamente, digamos, sería representado por un 10%. Sin embargo, un operador, una persona de a lo mejor un mando medio o inferior dentro de un organigrama, está mucho más involucrado en la problemática e inclusive en la solución en sí. Nos hablaba que las personas, los directivos, tienen en promedio un 10% del conocimiento de la problemática en una compañía que un operario que probablemente podamos hablar que tenga hasta un 90% del conocimiento de una problemática porque son ellos los que están viviéndola día a día. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que muchas veces uno como trabajador tiene la solución de los problemas para la compañía en sus manos, ¿verdad? Antes que los mismos directivos. Es válido y es deseado que los directivos sean los que busquen a estos operarios, a estos empleados para poder de alguna manera implementar entonces un plan y poderlo, o poder más bien crear un plan e implementarlo en la compañía. Entonces, por eso me refiero, a lo mejor ustedes no tienen un negocio como tal, no tienen a lo mejor ahorita en mente ni uno, a lo mejor la mayoría son empleados, los que ya son, digamos, personas económicamente activas son porque están laborando como empleados, pero también ustedes pueden colaborar con creatividad dentro de sus negocios, ¿verdad? Claro, hay de todo, ¿verdad? En la viña del Señor hay algunos patrones ¿cómo les puedo decir? Muy
conscientes del valor de los empleados y hay otros que no tanto. Pero créanme, cada vez es más importante el tener una comunicación dentro de todas direcciones, dentro del organigrama y sobre todo para las personas que lo encabezan. Ahora bien, vamos a seguir adelante con la cuestión de la creatividad. Nos dice que según ciertos autores, las personas creativas poseen varias características básicas. Son observadoras, ven las cosas en forma diferente a los demás, son independientes, están motivadas por sus talentos y valores, son capaces de visualizar al mismo tiempo muchas ideas y compararlas para integrarlas en una síntesis. Además, son muy sensibles y tienen un amplio sentido de libertad. Como ven, muchas cosas son, digamos, características que nosotros podemos, por ejemplo, decir que son por default, ¿no? Hay muchas personas que por naturaleza son observadoras, hay muchas personas que por naturaleza son muy sensibles, hay muchas personas que por naturaleza son independientes, pero eso no le quita valor a las personas que a lo mejor no tienen esas características, pero que les pueden llegar en un momento dado a ponerlas en práctica, a poder desarrollarlas, esa sería la palabra. Ahora bien, los individuos creativos nos dice que se caracterizan por ser reservados, industriosos y escrupulosos. Tienen una imagen propia de personas responsables y yo creo que eso en este salón, en este grupo tal cual, pues es muy común, ¿verdad? Ya todos nos conocemos, la mayoría nos conocemos y la mayoría, yo los considero de esa manera, son bastante escrupulosos, tienen una imagen de personas responsables. Son personas muy responsables, son personas reservadas, escrupulosas. Sin embargo, también, como les digo, no nada más es de tener ese tipo de características, sino sobre todo nos remarca la característica de ser sensibles, sensibles a la necesidad de los demás hacia los problemas, ser original, tener ingenio y resolución de los conflictos en forma inusitada. Es decir, si hay un problema en el momento, bueno, ver con qué se puede solucionar el problema con respecto a lo que tienes a la mano. Entonces, a eso se refiere, no quedarse de brazos cruzados, no entrar en pánico, no acudir luego a X o Y persona, sino que primero tratarlo de hacer por cuenta propia. Eso. Fíjense bien, para los que ya tienen hijos, por ejemplo, la creatividad tan solo la vemos al momento de que hay muchos varones, bueno, yo lo he visto más en varones, probablemente haya muchas niñas que también les guste desarmar cosas y luego volverlas a armar. Eso es un ejercicio bien importante de creatividad y de aprendizaje, ¿eh? Ojo con aquellos que son papás, mamás o que tienen sobrinitos y que hacen ese tipo de situaciones. Obviamente, pues hay que tenerlos bajo supervisión porque algunos son muy pequeñitos y a lo mejor lo que desarmen pueden tener piezas muy pequeñitas y se los pueden echar a la boca. Pero eso es una seña de la creatividad, de las interrogantes que tiene el niño, el saber cómo funciona y quererlo ver por dentro. Obviamente eso no aplica, por ejemplo, cuando hay un niño que tiene, obviamente, inquietud por conocer cómo funciona el cuerpo humano, ¿verdad? Ni modo que abra una persona o un animalito y vea esto. Pero eso ya es otra situación muy aparte. Pero sí, cuando tengamos algún niño que le guste armar, por ejemplo, un reloj, un carrito de cuerda, además, desarmar y posteriormente armar, ojo, o sea, es seña de que es una persona que muy inquieta, que se pregunta por el funcionamiento, que quiere conocer internamente el funcionamiento de cada parte y cómo interactúa para llevar a cabo una tarea. Ojo con eso. Esa es manera de poder fomentar la creatividad. Fíjense bien, de acuerdo a lo anterior nos dice que la creatividad es un conjunto de cualidades no solo de carácter intelectual o cognitivo, o sea, con respecto al aprendizaje, sino también emocional y social. Una persona con una suficiente fuerza motivacional potencia, dice, conforma el potencial del ser humano para convertir sus ideas o pensamientos en hechos reales. Fíjense que a lo mejor muchos no lo tomamos en cuenta, pero el hecho de también estar de manera interna bien nos ayuda a ser creativos. ¿Qué pasa cuando tenemos hambre? No podemos pensar en otra cosa, nos enojamos, estamos débiles, ¿verdad? No funcionamos. El hecho de estar bien alimentado nos ayuda también a potenciar la creatividad. El hecho de estar bien motivados,
A lo mejor no puedo decirlo de no tener problemas en casa, los problemas siempre están, pero el hecho de tenerlos bajo control o de tener alguna solución para nuestros problemas, el hecho de tener un ambiente sano en casa, el hecho de tener, digamos, una motivación en casa nos ayuda también a ser creativos. O sea, no nada más es cuestión de la personalidad ni del aprendizaje, sino también de la forma, inclusive podemos hablar de formas biológicas, ¿verdad? El hecho, pues, les ponía de ejemplo el hecho de no pasar hambre o el hecho de estar bien motivado en casa. Ojo con eso. Ahora bien, hablamos, les decía, de las personas creativas y obviamente todo este proceso creativo tiene una, una tiene un estudio, se ha estudiado por muchas personas y durante mucho tiempo la cuestión creativa. Aquí lo que tenemos enfrente es básicamente el estudio que se ha hecho de manera anatómica con respecto a la cuestión de la creatividad. Entonces nos dice que es ampliamente conocido que en nuestro cerebro hay dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Cada uno ayuda a desarrollar una cierta parte de la creatividad que el individuo necesita. Lo fundamental es contar con la habilidad necesaria para utilizar ambos hemisferios, ya que estos se complementan y se logra una creatividad más efectiva. Mientras el hemisferio izquierdo se encarga de la lógica, el razonamiento, el lenguaje, los números, el análisis, el pensamiento lineal, digital y concreto, el hemisferio derecho está más enfocado a la creatividad como más artística. De acuerdo a lo que vimos anteriormente con los tipos de creatividad, podemos decir que el hemisferio izquierdo está más enfocado a la creatividad científica, mientras que el hemisferio izquierdo, perdón, a la creatividad científica, mientras que el derecho está más enfocado a la creatividad artística, como el ritmo, la música, la imaginación, las imágenes, el color, reconocimiento de formas, ensoñaciones y pensamiento abstracto. Ahora, si todos estos tipos en este caso, de cualidades, nosotros las complementamos, entonces nos dice aquí el texto que podemos lograr una creatividad más efectiva. Ahora bien, ¿qué es el proceso creativo? Bueno, les decía que la creatividad no solo es el proceso de la herencia genética, probablemente muchos de ustedes tengan en la familia a alguien creativo, alguien que haya logrado haya tenido algún logro más bien relacionado con la creatividad. Entonces, no nos dejemos llevar por esto. Acuérdense lo que acabamos de ver, nosotros podemos desarrollar actitudes que no son a lo mejor naturales en nosotros, sí se puede, hay algunos que ya las tienen. El hecho les vuelvo a repetir, de estar motivado, de tener un ambiente familiar, laboral estable, tranquilo, ¿verdad? No les digo que sin problemas todo el tiempo hay, pero sí de una manera en que nosotros podamos asimilarlos y salir adelante, podemos buscarles alguna solución. Inclusive, bueno, hay situaciones que no tienen solución, pero que de alguna manera podemos encontrar, digamos, algún escape sano sobre todo, algún sentimiento que nos permita desfogar esa situación negativa y que no nos afecte. Ahora, les decía también, biológicamente también afecta la creatividad. Les comentaba yo hace un momento, si estamos enfermos no nos podemos concentrar, si tenemos hambre, si estamos enojados, si estamos estresados, no nos podemos concentrar, no podemos ser creativos. Entonces, no nada más es la cuestión genética, sino que tenemos que capacitarnos. Nos dice que el emprendedor se debe capacitar para generar ideas que sean innovadoras y que le permitan encontrar opciones para realizar proyectos con éxito a partir de lo siguiente. Las ideas surgen de manera espontánea. De todas las ideas que vienen a la mente deben descartarse las que no son fáciles de realizar o las que son incosteables, a las que no podemos nosotros, no tenemos el recurso. Y no es suficiente una idea innovadora, sino que se requiere integrar un plan para llevarla a la práctica. No es de que, ya sé la idea y ya vamos a hacerla. Tenemos que llevar a cabo un plan. Bueno, chicos, hasta aquí es la clase del día de hoy. Por favor, revisen sus Classroom para las tareas. Háganlas, por favor. Y nos vemos en la siguiente sesión. Cualquier cosa, ya saben, estamos en contacto.